Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestra cuarta edición del mes virtual Mamá y Bebé. Durante todo mayo hemos platicado con especialistas para que nos brinden información más relevante de maternidad, con el objetivo de que las futuras mamis o aquellas mamás primerizas puedan aclarar sus dudas sobre diferentes temas. Si te has perdido de alguna plática, puedes ver los videos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram o en YouTube, así como infografías y PDFs descargables, con más información que podrás compartir con todos tus amigos y familiares. El día de hoy tendremos un súper tema importante sobre los tamices y vacunas para los recién nacidos. No olviden que si dejan su duda los primeros 15 minutos de este vivo, estarán participando automáticamente en nuestro giveaway para ganar un paquete de maternidad. Así es que muchísima suerte a todos. Antes de comenzar, les quiero recordar que contamos con el 10% de descuento o 6 meses sin intereses en nuestros paquetes de maternidad, los cuales incluyen pruebas de tamizaje para tu bebé. Acércate al hospital Star Médica de tu preferencia para brindarte mayor información. Sin más preámbulos, vámonos de lleno a nuestra plática del día de hoy, donde nos acompaña el doctor Roberto Suárez, quien es especialista en pediatría y cirugía pediátrica, maestro y doctor en ciencias médicas. Doctor, es un verdadero honor poder compartir este foro con usted. Le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Tamara, y es también un honor para mí poder participar con ustedes en estas pláticas de parte del Grupo Star Médica. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, ¿cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos. La verdad es que el día de hoy y tomarse este tiempo para aclarar las dudas más recurrentes que tienen algunas de nuestras pacientes es de vital importancia. Es por ello que quisiera abrir el tema con la siguiente pregunta. Doctor, ¿qué son las vacunas? Bueno, mira, las vacunas son preparados de microorganismos que normalmente son patógenos para el ser humano y que se inoculan en las personas para alertar al sistema inmunológico y permitirle que tenga una respuesta anticipada cuando llega a presentarse una infección. Entonces, es una manera de estar preparados antes de entrar en contacto con el microorganismo que produce enfermedad para que éste no llegue a órganos y a sistemas y provoque síntomas y complicaciones graves. Entonces, la idea de las vacunas es prevenir enfermedades, finalmente. De acuerdo, doctor. Y si nos puede dar un poquito más de información, ¿cómo es que funcionan las vacunas en nuestro cuerpo, en especial en lo de los bebés? Sí, mira, los bebés cuando nacen tienen un sistema inmunológico muy inmaduro, entonces son muy susceptibles a enfermedades infecciosas por virus y bacterias, sobre todo, que se encuentran en el ambiente. Entonces, la idea de la vacunación es inocular una pequeña dosis de estos microorganismos para enseñarle al sistema inmunológico a que genere las defensas adecuadas y pueda protegerse contra estas enfermedades. Todos los microorganismos tienen una estructura y el sistema inmunológico se dedica a reconocer la estructura del microorganismo y generar anticuerpos específicos contra esa estructura y permitir neutralizar al patógeno. Entonces, cuando tú vacunas a un bebé, pues le estás dando la oportunidad de que esté preparado con esos anticuerpos antes de que se enfrente directamente con este microorganismo. Y entonces, para cuando ya llega la infección, si es que llega a presentarse, el bebé ya está preparado, neutraliza este microorganismo y lo puede destruir antes de que provoque la enfermedad. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y respecto al tema, ¿cuáles son los tipos de vacunas que existen para los recién nacidos? Bueno, básicamente en general hay dos tipos de vacunas. Las vacunas que están en base a microorganismos vivos atenuados. ¿Qué quiere decir? Se inocula al microorganismo vivo, pero ya se le quitó la capacidad de producir enfermedad. Entonces esto permite que el sistema inmunológico entre en contacto con él, lo reconozca y pueda generar inmunidad sin que el paciente se enferme. El otro tipo de vacunas son microorganismos ya muertos, entonces son virus y bacterias muertos que se inoculan al paciente
e igual manera conservan la misma estructura, conservan la misma membrana y entonces permiten que el sistema inmunológico lo reconozca, genere anticuerpos y entonces esté preparado para cuando se presente la verdadera infección. Hay otro tipo de vacunas que ya se aplican en niños más grandes, en donde lo que se utilizan solo son fragmentos de esta bacteria o virus y que permiten al sistema inmunológico reconocerlos. Ok, doctor, nosotros escuchamos siempre que es muy importante la vacunación en los recién nacidos. ¿Por qué es esto? Mira, en la historia de la medicina, la vacunación es el método más eficaz para prevenir enfermedades. Normalmente, cuando nosotros atendemos a los pacientes, los atendemos ya que tienen una enfermedad y con las vacunas nos permite prevenir que las enfermedades ocurran. Entonces, con la llegada de las vacunas, la mortalidad infantil, o sea, de niños menores de 1 año, se redujo de forma muy importante y también se ha logrado erradicar o por lo menos reducir al mínimo enfermedades que durante muchos años provocaron grandes epidemias y gran cantidad de muertes en todo el mundo. Entonces, las vacunas es la intervención de salud más importante que ha existido desde que empezó la medicina moderna a finales del siglo XVIII-XIX, ¿sale? Doctor, nos queda claro que las vacunas erradican ciertas enfermedades, pero ¿qué pasaría si dejáramos de aplicarnos la vacuna que se necesitan desde que nacemos? El problema con esto es que el paciente recién nacido está completamente susceptible a enfermarse de infecciones graves, tanto virales como bacterianas, y su expectativa de vida se reduce mucho. A veces se piensa que las vacunas están hechas para que no te enfermes de gripe o de diarrea, etcétera. Realmente la finalidad de las vacunas es prevenir formas graves de enfermedad, es decir, neumonía, infecciones generalizadas, infecciones en el hígado, en el corazón, en el cerebro, que ponen en riesgo la vida. Si de pronto todos nos dejáramos de vacunar, ¿qué pasaría? Muchas enfermedades que ya están en el olvido, que ya muchos de nuestra generación y generaciones previas ni siquiera conocieron, empezarían a emerger nuevamente y empezarían a causar tanto enfermedad como muerte. Y obviamente la población más vulnerable son los bebés, son los recién nacidos y son los niños pequeños, al igual que la gente mayor, que los ancianos. Pero en este caso en particular, se volvería a elevar la mortalidad infantil, el número de hospitalizaciones, los gastos de los servicios de salud a nivel gubernamental y finalmente sería como retroceder 2 siglos en el tiempo, en épocas donde había grandes epidemias, donde moría mucha gente secundaria a enfermedades que ahora pues, son prevenibles con la vacunación y con una simple inyección, pues las hemos prácticamente erradicado. Ok, doctor, muchas mamás de repente corremos con la incertidumbre del saber si estas vacunas son seguras. ¿Realmente lo son? Mira, las vacunas, al igual que todas las intervenciones que se hacen a nivel de medicina, que nosotros conocemos como alopática, están basadas en un método que es el método científico. ¿Qué implica esto? Que se hacen estudios controlados, primero a nivel de laboratorio, después en animales y después en voluntarios sanos. Y finalmente, después de pasar varias etapas y varias fases de experimentación y de investigación, se pueden abrir al público. Normalmente el desarrollo de una vacuna antes del COVID nos llevaba 3 a 5 años por todo este proceso. Obviamente, con la llegada del COVID y la emergencia sanitaria a nivel mundial, estos tiempos se redujeron mucho, pero finalmente se respetaron cada uno de los pasos que lleva este método para hacer que primero sean eficaces, segundo, causen mucho más beneficio que el posible riesgo que puedan condicionar y tercero, conocer las posibles reacciones y los posibles efectos secundarios que pudieran llegar a tener.
Eso es importante, doctor. ¿Corren algún riesgo o algún efecto secundario las vacunas? ¿Nos podría ampliar un poquito más el tema? Sí, mira, el asunto de las reacciones secundarias a las vacunas en general podrían reducirse en dos. La primera es, pueden producir síntomas leves de la enfermedad, ¿sí? Y aquí algunas personas pueden llegar a pensar, bueno, ¿para qué me voy a vacunar si voy a tener de todas formas síntomas de la enfermedad? Y la respuesta a esto es porque las vacunas están diseñadas y orientadas para prevenir las formas graves de enfermedad. Por ejemplo, una vacuna para el neumococo o una vacuna para la influenza puede producir a lo mejor un poquito de catarro, un poquito de tos, un poquito de fiebre, pero la enfermedad te puede producir neumonía, te puede producir meningitis, te puede producir una infección generalizada y te puede llevar a la muerte. Entonces, es preferible sufrir un efecto leve, síntomas leves de la enfermedad, a sufrir la enfermedad con toda su potencia, ¿no? Ese es el primer, digamos, inconveniente que puede tener una vacuna. El segundo es una reacción alérgica a alguno de los componentes de la vacuna. Aquí es muy importante entender que esto aplica no solo para las vacunas, eso aplica para cualquier alimento, cualquier medicamento y cualquier sustancia que entre en contacto con el organismo, que puede ser el polvo, puede ser los ácaros, puede ser el pelo de gato, puede ser cualquier cosa que entre al organismo. En una persona susceptible puede provocar una reacción alérgica y hay reacciones alérgicas que pueden llevar incluso pues, a la muerte de la persona. Lo mismo sucede con las vacunas. Puedes hacer una reacción alérgica, como puedes hacer una reacción alérgica a los cacahuates o a las fresas o al pelo de gato o a algún medicamento, al paracetamol, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un riesgo inherente a cualquier sustancia que entre en contacto con el organismo y las vacunas pues no están exentas. Gracias, doctor. Hace un momento comentaba algo referente a la vacuna COVID-19 y me surge la duda de saber si la vacuna se recomienda para los niños ahora que estamos con la vacuna COVID-19. Sí, mira, estos estudios han estado, bueno, han sido liderados por Estados Unidos y la CDC de Atlanta y poco a poco han ido surgiendo recomendaciones. La situación del COVID-19 es muy peculiar porque es algo que estamos viviendo actualmente en tiempo real. Entonces, estamos obteniendo información nueva y actualizada todos los días. Se empezó primero la cobertura de vacunación contra COVID-19 en los pacientes adultos porque eran los que presentaban las formas más graves de la enfermedad. Entonces, era quien se urgía tener protegidos. Ahora ya se han empezado a hacer ensayos y se han terminado ensayos en adolescentes, en niños de 12 a 15 y en niños de 5 a 12. Y ya actualmente en Estados Unidos se recomienda la vacunación de niños mayores de 5 años de edad. Entonces, la recomendación actual es que sí se vacunen todos los niños mayores de 5 años de edad contra el COVID-19. Gracias, doctor. Dígame, ¿qué opina de los grupos antivacunas? Bueno, ese es un tema muy importante porque así como las vacunas han revolucionado la medicina y la civilización actual como la conocemos, aumentando la expectativa de vida, disminuyendo los costos en salud, disminuyendo las secuelas de algunas enfermedades, el surgimiento de grupos antivacunas está empezando a revertir todos esos avances que hemos logrado a través de muchos años. ¿Cuál es el tema? En la actualidad tenemos un gran acceso a información prácticamente inmediato. Tú entras a Google, a redes sociales, etcétera, y te puedes enterar de muchas cosas, pero también ha surgido mucha desinformación. O sea, mucha desinformación que está disponible, pues no es adecuada o no es precisa. Entonces, esto combinado con ciertos grupos que tienen ciertos intereses, eh, se aprovechan y toman ventaja de el desconocimiento de la población y pueden generar y tomar mucha fuerza. Se han hecho estudios y se han hecho investigaciones
sobre algunas de las cosas que estos grupos reclaman, donde no se ha comprobado ninguna de las cosas que dicen. La única vez que salió un artículo fue hace algunos años donde se asociaba las vacunas con autismo y después ese artículo fue rechazado y fue quitado de la revista donde se publicó y el médico fue sancionado porque se descubrió que había sido fraudulento y que el doctor que lo publicó tenía intereses económicos y que bueno, no tenía ningún sustento científico. Pero ese artículo relacionado con el autismo hizo que mucha gente dejara de vacunar a sus hijos. ¿Y qué sucedió? Pues que empezaron a resurgir enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas, como por ejemplo el sarampión. Entonces empezó a haber brotes de sarampión en Europa, en Estados Unidos, incluso en México, por personas que decidieron dejar de vacunar a sus hijos por estar expuestos a este tipo de información imprecisa y sin fundamento. Gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta viene de un tema que hoy en día estamos viendo mucho. ¿La nueva hepatitis tiene vacuna? Mira, apenas igual que con el COVID, ahora estamos en tiempo real actualizando información sobre este nuevo brote de hepatitis aguda grave en niños. Este brote empezó en Inglaterra, rápidamente se extendió a Estados Unidos y ahorita ya se encuentran casos pues, en prácticamente todo el mundo. Se han hecho estudios, se han hecho análisis, se ha encontrado que el virus más frecuentemente asociado con esta hepatitis es un adenovirus. Los adenovirus normalmente son virus respiratorios y que rara vez producen enfermedad a nivel hepático. Sí hay casos reportados en la literatura, pero no es su comportamiento habitual. Entonces, apenas están investigando por qué de momento ahora este adenovirus está provocando daño en el hígado. Y pues se han desarrollado varias teorías, incluso el confinamiento, donde la inmunidad de los niños pues, no estuvo adecuadamente establecida, la asociación con el COVID-19, etcétera, etcétera. Se han hecho varios estudios. De momento, para este virus, este adenovirus, no existe ninguna vacuna disponible. Lo que sí se recomienda es que todos los niños tengan actualizado su esquema de vacunación, incluyendo vacunas de hepatitis B y hepatitis A, que son dos virus que provocan enfermedad hepática, que tienen riesgo de provocar enfermedad hepática grave o fulminante, y lo más recomendable es que estén protegidos, pero no por este nuevo virus. Este nuevo virus es un adenovirus y de momento no tenemos una vacuna disponible. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Y pasando a nuestro tema número 2 de este live, quisiéramos saber qué es el tamiz metabólico neonatal. Bueno, el tamiz metabólico neonatal es una prueba que se recomienda hacer en todos los recién nacidos para tratar de detectar de manera temprana enfermedades hereditarias o congénitas graves. Esto nos permite hacer un diagnóstico temprano y ofrecerles a los pacientes un tratamiento oportuno. De acuerdo, doctor. ¿En qué momento se hace el tamiz neonatal? Es una de las dudas que más tenemos con nuestras mamás que nos piden información acerca de los paquetes de maternidad. Normalmente se recomienda el nacimiento entre el segundo y quinto día de vida, aunque la realidad es que se puede hacer un poquito después. Obviamente, mientras más pronto tengamos el resultado, pues más pronto podemos intervenir. Por eso, la recomendación es que se haga entre el segundo y quinto día después del nacimiento. De acuerdo. Hablamos de diferentes elementos que componen un tamiz. ¿Qué enfermedades son las que se detectan con este tamiz neonatal? Bueno, mira, el tamiz metabólico neonatal básico detecta 4 enfermedades, que son hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia e hiperplasia suprarrenal congénita. Son las enfermedades metabólicas más frecuentes. Ahora, hay un tamiz metabólico neonatal ampliado en el cual se detectan, bueno, más de 60 enfermedades. De acuerdo, doctor. ¿Por qué es tan importante realizar este tamiz neonatal? Sobre todo porque muchas de estas enfermedades congénitas, si se detectan a tiempo, se pueden tratar.
y se pueden evitar complicaciones y secuelas graves a largo plazo, como puede ser daño neurológico, discapacidad intelectual, retraso en el crecimiento e incluso la muerte prematura. Entonces, si nosotros hacemos esta prueba a todos los recién nacidos, tenemos la oportunidad de detectar al pequeño grupo de pacientes que puedan tener alguna de estas enfermedades congénitas o hereditarias y empezar una intervención temprana de manera que puedan llevar una vida lo más normal posible y evitar complicaciones que puedan ser, pues dejar secuelas graves, ¿no? Para su vida. De acuerdo. ¿Y qué otros tipos de pruebas de tamizaje existen, doctor? ¿Solamente es el tamiz neonatal? Existe el tamiz metabólico neonatal básico y el ampliado, pero también se han desarrollado otros tipos de tamizajes, como por ejemplo el tamiz auditivo, en el cual lo que se busca es detectar disminución en la audición o de plano la sordera, y el tamiz cardiológico, que es muy importante porque este nos detecta igualmente de manera temprana cardiopatías congénitas graves que se pueden tratar de manera temprana, bueno, primero diagnosticar, referir y tratar de manera temprana. Doctor, muchísimas gracias. Sin duda, este tema es de mucha importancia y creo que muy extenso para quienes nos están sintonizando. Y precisamente por ello pasaremos a la sección de preguntas y respuestas que nos van a hacer las personas que tenemos aquí en vivo. Estefanía Gómez nos pregunta, ¿a los cuántos días de nacido se recomienda hacer los tamices? Mira, como te comentaba, es idealmente entre el segundo y quinto día. Evidentemente es ese para el tamiz metabólico. Los otros tamices se pueden hacer un poquito después. No hay un tiempo límite, ¿sí? Puede ser que el paciente se vaya a casa, esté con papá y mamá, empiecen a manejar la dinámica de la casa y después vengan como consulta externa a realizarse su tamiz auditivo, su tamiz cardiológico, etcétera, etcétera. Lo importante es no dejar de hacerlos, porque luego ya estando en casa y con todas las cosas y las actividades, pues se olvida y podemos pasar por alto alguna de estas enfermedades, que en general son raras. La intención del tamiz no es detectar muchos enfermos, sino que los pocos que se detecten puedan ser tratados de manera oportuna. Gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta viene por parte de Manu y nos dice, ¿hay alguna problemática si una vacuna se le pone días después a su fecha establecida a un bebé? No, las fechas que se establecen para aplicar las vacunas es por consenso, pero obviamente hay cierto margen, ¿sí? Se pueden aplicar días o incluso semanas antes o días y semanas después. Lo importante es que el calendario de vacunación no se vaya desfasando, porque entonces se van retrasando algunas vacunas que son importantes para la edad del paciente y que pues, no puede ganar la enfermedad, ¿sí? Es decir, si había que vacunarlo en neumococo a los 6 meses y se vacuna hasta los 8 o 9 meses, pues son 2 o 3 meses que el paciente está en riesgo de contraer la enfermedad y ya para cuando apliquemos la vacuna a lo mejor puede ser que ya se haya enfermado. Entonces, los calendarios se deben de tratar de respetar dentro de lo posible, pero no contraindica que si te pasas algunos días o semanas, ya no se puede aplicar la vacuna. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene por parte de Ana Claudio y nos dice, ¿qué pasa si no se realiza algún tamiz? ¿Hay un límite de tiempo para realizarlos? En cuanto al límite de tiempo, no, se puede realizar incluso en el primer año de vida, ¿sí? Obviamente, mientras más pronto se realice, pues es mejor. ¿Qué pasa si no se hace el tamiz? Bueno, si el niño está sano, pues no pasa nada. El problema es que un niño que tenga una enfermedad hereditaria o congénita pase desapercibido y la diagnostiquemos ya que esta enfermedad empezó a dar manifestaciones o complicaciones. Y muchas veces cuando esto sucede, ya no existe un tratamiento adecuado ni oportuno y la expectativa tanto de restablecer la salud como de conservar la vida del paciente, pues se va disminuyendo. ¿Me explico? Un ejemplo es el hipotiroidismo congénito. Si tú diagnosticas hipotiroidismo congénito tempranamente, le administras hormona tiroidea al paciente y santo remedio.
Pero si tú lo diagnosticas hasta el año, cuando ves que el paciente no está creciendo adecuadamente, que su desarrollo neurológico no es el adecuado, le haces el estudio y ves que tiene hipotiroidismo, en ese momento ya las secuelas y los daños que tuvo ya no son reversibles. Y es un paciente pues, que va a tener una discapacidad intelectual, que va a tener problemas escolares, que no va a alcanzar una talla adecuada y que puede tener otro tipo de complicación. Entonces, no es que pase algo, sino que puede pasar si el paciente estaba enfermo. La siguiente pregunta, doctor, viene por parte de Listi Vázquez y nos dice, ¿es doloroso para mi bebé realizarse cualquier tamiz? El tamiz metabólico requiere una punción en el talón para obtener unas gotitas de sangre. Esa punción, pues sí puede ser un poquito dolorosa, pero es de unos segundos de duración. El tamiz auditivo y el tamiz cardiológico no provocan ningún tipo de molestia. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene por parte de Katia y nos dice, ¿es importante que mi bebé coma antes de realizarle el tamiz? Bueno, el bebé debe de iniciar la alimentación prácticamente al nacimiento, desde las primeras horas de vida. Entonces, para el segundo a quinto día, pues el paciente ya está comiendo. ¿A qué voy con esto? No es necesario estar en ayuno para que se pueda realizar la prueba. Y la otra, tampoco tiene relación o importancia si comió hace una hora, hace 2 horas o hace 3 horas. De acuerdo. La siguiente pregunta viene por parte de Karina Reyes y nos dice, ¿es seguro si mi bebé sale del hospital sin ninguna vacuna? Sí, las vacunas del recién nacido se pueden poner dentro de la primera semana de vida, incluso dentro de los primeros 10 días de vida, sin que haya ningún tipo de riesgo. ¿Sí? No necesariamente tiene que salir del hospital ya con las vacunas del recién nacido, pero sí es recomendable que se pongan dentro de los primeros 10 días de vida. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los elementos que cambian entre uno de 61 y uno de 69? Nos pregunta Mariana. Mira, el tamiz está orientado para detectar las enfermedades metabólicas y hereditarias más frecuentes en el recién nacido. Mientras más amplio sea, va a cubrir un mayor número de enfermedades. Sin embargo, por ejemplo, de 61 a 69, pues realmente no hay mucha diferencia. Se agregan 8 enfermedades que son muy raras y que realmente no van a marcar mucha diferencia. Sin embargo, si eres uno de 1 millón que tiene esa enfermedad y se dejó pasar por ese pequeño número de diferencia, pues sí puede tener repercusión en el paciente. Pero en general, con que se haga el tamiz ampliado, que incluye 60 y tantas enfermedades, yo creo que es más que suficiente. Nuestra siguiente pregunta, doctor, viene por parte de Claudia Robles y dice, ¿existe algún riesgo o secuela por la realización del tamiz? Ninguno. El tamiz solo es tomar una muestra de sangre, unas cuantas gotas, y el auditivo y el cardiológico son algunas pruebas de audición, y el cardiológico consiste en medir la oxigenación del paciente en los brazos y en las piernas para detectar algún problema cardiológico, pero en general no causa ninguna molestia ni ningún problema de salud al paciente. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene por parte de Evelyn Alejandra. ¿Cuáles son los efectos secundarios de las primeras vacunas y qué cuidados debo tener? Bueno, todas las vacunas pueden provocar una reacción inflamatoria en el sitio de la punción, que eso es normal. Pueden provocar un poquito de fiebre y algunas vacunas pueden provocar síntomas respiratorios o gastrointestinales leves. En particular, la vacuna BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis y que se aplica en el recién nacido, tiene una reacción tardía, más o menos al mes de vida, en donde hay un aumento de volumen, ahí se forma una pústula como si fuera un barrito y esa pústula tiende a reventar como si tronaras un barrito y tiende a supurar y a sangrar un poquito. Esa es la reacción normal de la vacuna y de hecho nos habla de que el paciente ya está generando una respuesta inmunológica. Entonces, no hay que hacer nada, solo poner algunos fomentos tibios, poner algún antipirético como paracetamol o algún analgésico y nada más.
La siguiente pregunta, doctor, viene por parte de Jessica Silva y nos dice, ¿cuántos tamices se tienen que realizar al recién nacido? Lo más recomendable es realizar el tamiz metabólico ampliado, que incluye más de 60 enfermedades metabólicas y hereditarias. Realizar el tamiz audiológico para detectar que no tenga ningún problema de audición y realizar el tamiz cardiológico para detectar que no tenga o para descartar que no tenga alguna cardiopatía congénita grave. Con esos tres yo creo que el niño está completo en cuestión de tamiz. De acuerdo, doctor. Nuestra siguiente pregunta viene por parte de Anaí y dice, ¿de cuántos elementos es recomendable realizar el tamiz? Ya que veo que hay diferentes cantidades. Sí, básicamente es el ampliado y el básico. Lo más recomendable es el ampliado porque incluye un mayor número de enfermedades. Obviamente, por cuestiones de salud pública, a veces algunos gobiernos estatales o municipales pues no tienen la capacidad para hacerle el ampliado a toda la población y entonces utilizan el básico que cubre las enfermedades más frecuentes, que son las que ya mencioné, el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, la galactosemia y la hiperplasia suprarrenal. Pero si existe la posibilidad, pues lo más recomendable es realizar el tamiz metabólico ampliado. De acuerdo, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cómo realizan cada tamiz? Dice Marisol Mejía. El tamiz metabólico se realiza una pequeña punción en el talón del bebé y de ahí se obtienen unas gotas de sangre en las que se llena como un cartoncito. Se requieren 4 o 5 gotitas y ese cartoncito es el que se manda a analizar al laboratorio. El tamiz audiológico se conectan unos dispositivos en el oído del bebé de manera externa, como si fueran unos audífonos, y se hacen algunas pruebas de audición y se ve la respuesta del bebé a ciertos sonidos. Y el tamiz cardiológico lo que se hace es que se coloca un oxímetro de pulso o un saturómetro, como se le conoce, en el dedo de la mano y en el dedo del pie, y entonces se compara la oxigenación de la parte superior del cuerpo con la parte inferior del cuerpo, y de ahí de manera indirecta se pueden hacer algunas inferencias sobre la circulación y algún problema cardíaco que pudiera tener el bebé por el nivel de oxigenación que hay tanto en la parte superior del cuerpo como en la parte inferior. Nuestra siguiente pregunta, doctor, viene por parte de Sergio Abnal y nos dice, ¿en qué consiste el tamiz cardíaco? Pues es lo que platicábamos, solo se mide la oxigenación o más bien la saturación de oxígeno en los miembros superiores y los miembros inferiores y se hace la comparación. Hay algunas cardiopatías congénitas que provocan una disminución en la concentración o la saturación de oxígeno de todo el cuerpo y esa pues, se puede ver, y hay algunas donde solo disminuye la oxigenación en la parte inferior del cuerpo y también se puede evaluar mediante este tamiz cardíaco o cardiológico. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de Katia. ¿Por qué el tamiz se toma del talón? Básicamente es porque es una de las zonas más fáciles para obtener unas cuantas gotas de sangre y es una de las zonas que tiene menos sensibilidad en el cuerpo del bebé. Entonces provocamos menos molestia en el bebé. Siguiente pregunta de Janet Soto. ¿Cómo sabemos que las vacunas realmente funcionaron? Bueno, las vacunas, no hay una forma directa de saber si funcionaron o no. Se pueden hacer algunas pruebas para medir el nivel o la titulación de anticuerpos contra determinada enfermedad, en donde se puede ver que ya hay defensas contra esa enfermedad que se está queriendo prevenir, pero no se hacen de manera rutinaria. La mejor forma de saber que la vacuna que le pusieron a tu bebé funcionó, pues es ver que no se enfermó de esa enfermedad contra la que debe estar protegido. Siguiente pregunta, doctor, de Adri Vargas nos dice, ¿qué debo hacer si el tamiz sale alterado en el bebé? Esta es una pregunta muy importante. Hay que acudir inmediatamente a la valoración con un médico pediatra para que revise el tamiz, revise qué medición salió alterada
y de acuerdo a eso te va a proponer algún escrutinio diagnóstico para tratar de encontrar primero si hay o no hay una enfermedad y de acuerdo a eso ver cuál es el plan a seguir. Nuestra siguiente pregunta, doctor, de Osvaldo Lagunes, dice, ¿qué vacunas causan efectos secundarios al ser aplicadas en el recién nacido? La vacuna BCG prácticamente en todos los pacientes va a provocar una reacción, digamos, más severa en el recién nacido, que es lo que platicábamos, se forma una zona de enrojecimiento, de aumento de volumen, se forma como un barrito que nosotros le llamamos pústula. Ese barrito revienta, drena y sale un poquito de pus. Eso lo que nos indica es que hay una buena respuesta inmunológica a la vacuna y de hecho es lo que nosotros como médicos queremos ver en el paciente. La otra vacuna que se aplica en el recién nacido es la hepatitis B y esa básicamente los síntomas que puede provocar es un poquito de fiebre, irritabilidad y enrojecimiento en el sitio de la punción, que igualmente nos implica que el sistema inmunológico ya está respondiendo ante esta inoculación. Nuestra siguiente pregunta, doctor, de Jimena Maya, dice, ¿para qué sirve la vacuna BCG? Bueno, la vacuna BCG está diseñada o fue inventada hace ya más de un siglo para tratar de prevenir la enfermedad de tuberculosis. La tuberculosis es una de las enfermedades que más muerte ha ocasionado en la humanidad e incluso hemos estado en riesgo de extinción como especie por la tuberculosis. O sea, a ese nivel ha llegado la gravedad de estas enfermedades. Actualmente, el principal objetivo de la vacuna BCG es evitar las formas graves de tuberculosis, en particular la tuberculosis meningia, es decir, la tuberculosis en el cerebro o en las meninges, y la tuberculosis miliar, que es a nivel de los pulmones. Gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta viene por parte de Katia. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ir al médico si la fiebre no baja en el bebé después de la aplicación de una vacuna? Entre 3 y 5 días es un tiempo razonable. Al bebé se le debe de controlar la temperatura con algún medicamento, ya sea paracetamol, ibuprofeno, y se debe controlar también con medios físicos, es decir, paños húmedos, bañitos con agua tibia y ropa ligera o incluso nada más tenerlo con su pañal durante 2 o 3 días. Si vemos que de 3 a 5 días la fiebre persiste, sí valdría la pena una revisión médica por parte del pediatra para descartar que no haya algún otro proceso infeccioso que esté relacionado y que no sea necesariamente directamente relacionado a la vacuna. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene por parte de Karen Pineda y nos dice, mi hijo tiene 4 meses y no se le ha hecho la vacuna BCG. ¿Es normal? Bueno, más bien es recomendable que se le aplique. Se le puede aplicar dentro del primer año de vida, viene en el esquema nacional de vacunación y se la pueden aplicar pues en cualquier centro de salud o institución de salud. Entonces, no es normal porque debería haberse aplicado en estos meses, pero no hay problema, se puede todavía aplicar y no creo que haya ningún problema. Hay que recordar que gracias a la vacunación, la tuberculosis, por lo menos en áreas urbanas, ha dejado de ser endémica. ¿Qué quiere decir? Que hay muy pocos casos. Sin embargo, si de manera sistemática empezamos a dejar de vacunar a nuestros niños contra la tuberculosis, existe la posibilidad de que vuelva la enfermedad a zonas urbanas. Hay zonas del país rurales donde todavía hay mucha tuberculosis y es porque tienen un índice de vacunación muy bajo. Nuestra siguiente pregunta, doctor, viene por parte de Vanessa Hernández y dice, ¿qué se hace en caso de tener reacción alérgica muy fuerte después de una vacuna? Bueno, eso es muy importante. Si hay una reacción alérgica grave, se tiene que dar atención médica hospitalaria prácticamente inmediata. Se tiene que llevar al hospital, al servicio de urgencias,
en el servicio de urgencias se va a colocar un suero, se va a administrar medicamentos antihistamínicos, antiinflamatorios, se va a apoyar con oxígeno, si tiene sintomatología respiratoria, bueno, se administra terapia respiratoria y se le da todo el tratamiento de soporte para controlar esta reacción alérgica y que no tengamos ninguna complicación, pero sí se requiere atención médica inmediata. Muy interesante pregunta. Doctor, la siguiente dice, ¿se puede repetir la prueba del tamiz? ¿En qué casos? Nos pregunta Erika Espinosa. Sí, si la prueba de tamiz no fue suficiente o la técnica en la que se tomó la prueba de tamiz no fue la adecuada, por lo cual no se pudo emitir un reporte confiable, sí se debe repetir. En el caso de que salga alterado y se tenga la seguridad de que el tamiz fue tomado con una técnica adecuada, que la muestra fue suficiente, que el transporte fue adecuado y que el análisis fue el correcto, entonces lo que hay que hacer es hacer una investigación un poquito más extensa sobre la enfermedad que nos está señalando que tiene el tamiz. Y entonces empiezan a hacer estudios confirmatorios y complementarios ya enfocados al problema que nos está reflejando el tamiz. Entonces, se repite cuando no fue tomado de manera adecuada, cuando la muestra fue insuficiente o cuando hubo algún problema con el procesamiento de la muestra. Gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta viene por parte de Anaí. ¿En un bebé prematuro se realiza la vacuna y los tamices de manera normal? El tamiz sí, las vacunas se puede hacer un ajuste de acuerdo a la edad corregida, es decir, la edad que tiene desde el nacimiento, pero restando las semanas que le faltaron o las semanas que se adelantó, digamos, el parto. Entonces hace un ajuste. Si, por ejemplo, nació 4 semanas antes, pues se hace un ajuste, se calcula una edad corregida y se van aplicando las vacunas de acuerdo a esta edad corregida y no de acuerdo a la edad real que tiene el paciente. Pero es un desfase a veces de 2, 3 semanas nada más. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta viene por parte de Gaelario Cortés y nos dice, ¿cuál es la importancia histórica y en qué ha beneficiado la utilización del tamiz en la salud de los niños? Bueno, las pruebas de tamizaje son una herramienta a nivel de salud pública. Es decir, los tamizajes se utilizan por parte de los gobiernos para detectar enfermedades raras, pero graves, que al sistema de salud le pueden costar tanto mucho dinero como disminución en su expectativa de vida y disminución en la calidad de vida. Entonces, ya se llevan muchos años de experiencia que han permitido, número uno, diagnosticar de manera temprana estas enfermedades, atenderlas y evidentemente desarrollar también medicamentos, terapias, estudios y otro tipo de análisis y conocer un poco más sobre estas enfermedades. ¿Por qué? Porque ya se detectan. Enfermedades que no se detectan y que pasan desapercibidas, pues no hay manera de desarrollar ni la tecnología ni los avances científicos necesarios para que se puedan tratar y se puedan curar. De manera que en la actualidad hay grupos, por ejemplo, especializados únicamente en fibrosis quística. Se captan todos estos pacientes, se meten en ensayos clínicos juntos, son financiados por gobierno, por empresas privadas, y entonces se desarrollan nuevos medicamentos, se desarrollan nuevas terapias y se mejora muchísimo la calidad de vida y la expectativa de vida de estos pacientes. Gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta viene por parte de David Álvarez. ¿Cuál es el cuadro completo de vacunación de un bebé? Bueno, al nacer se debe aplicar hepatitis B y la BCG, que es la vacuna antituberculosis. Después, a los 2, 4 y 6 meses se debe aplicar neumococo, rotavirus y la vacuna hexavalente, que incluye Haemophilus influenza, incluye hepatitis B e incluye otras enfermedades. Después, al año se debe aplicar la vacuna triple viral, que es sarampión, parotiditis y rubiola. Y a los 4 años se aplica
la DPT, que es la difteria, tosferina y tétanos. Después del año se pueden aplicar 2 vacunas que no vienen en el esquema nacional de vacunación, que son varicela y hepatitis A. Y en algunos pacientes que van a viajar a zonas endémicas, por ejemplo Estados Unidos o Brasil, se recomienda la aplicación de la vacuna contra el meningococo. Además, se debe aplicar la vacuna contra la influenza de manera anual. Y en los adolescentes también se recomienda aplicar la vacuna contra el papiloma. Gracias, doctor. Nuestra siguiente y última pregunta viene por parte de Alma y nos dice, ¿la vacuna de hepatitis A se puede colocar antes de los 12 meses? No, se recomienda a partir del año. De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias por aclarar todas las preguntas de nuestra audiencia. No cabe duda que es muy importante que nos informemos más sobre las vacunas y las pruebas de tamizaje que se deben aplicar en los recién nacidos. Y pues antes de continuar con nuestro giveaway, les recuerdo que nuestros paquetes de maternidad incluyen pruebas de tamizaje. Estos paquetes tienen un 10% de descuento o 6 meses sin intereses durante todo el mes de mayo. Aprovecha esta promoción y acércate al hospital Star Médica más cercano y de tu preferencia o escríbenos en nuestras redes sociales para poder obtener más información. Y pues ahora sí, vamos a pasar al giveaway de esta plática. El día de hoy, todas nuestras participantes son aquellas quienes nos dejaron sus preguntas durante los primeros 15 minutos de esta transmisión. Vamos a ver a nuestra afortunada ganadora del día de hoy, que es Julie Rosales. Muchísimas felicidades. Eres la ganadora de nuestro giveaway. Recuerda que tienes un paquete de maternidad completamente gratis. Nos pondremos en contacto contigo a través de nuestras redes sociales. Felicidades nuevamente. Gracias a todos por sintonizarnos. Doctor Roberto, ¿tiene algo más que agregar? Nada más no olvidar la importancia que tienen las vacunas y los tamices, tanto en la salud de nuestros pequeños como en la salud de nuestras poblaciones. Y no dejarnos influenciar por malas noticias, lo que se llama fake news, o por la desinformación que hay pues ahorita en internet, redes sociales y todo esto. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Es un verdadero placer. No se pierdan nuestra próxima plática Sueño del Bebé el lunes 23 de mayo a las 19 horas, donde tendremos un giveaway para ganar una asesoría sobre el sueño y un car seat de la marca Evenflo. Si conoces a una futura mamá o una mamá primeriza que necesite de esta información tan valiosa, no dudes en compartirla. Hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches.